¿De quién fue ese pensamiento que acaba de cruzar su mente? Estamos acostumbrados a considerar este monólogo interno como una parte inseparable de nosotros, una constante absoluta de nuestra existencia, el cimiento de nuestra individualidad. Pero, ¿y si esa voz fuera solo una compilación filigranada de ideas ajenas, miedos impuestos y deseos artificialmente implantados, que usted confunde erróneamente con su propia identidad? La neurobiología lleva tiempo al borde de un descubrimiento espeluznante que desmantela el mito antropocéntrico del libre albedrío. Aquello que orgullosamente llamamos selección consciente es, en la abrumadora mayoría de los casos, una mera racionalización post factum. Su cerebro toma decisiones milisegundos, a veces segundos, antes de que su conciencia siquiera registre ese hecho. Usted no toma la decisión en tiempo real, solo recibe un mensaje neuroquímico de que ya ha sido tomada, acompañado de la placentera ilusión de su propia autoría. La ilusión de nuestro propio yo es, quizás, el mecanismo de defensa más perfecto creado por la evolución. Su propósito es proteger nuestra psique del horror existencial de comprender nuestra propia automatización. ¿No somos acaso meros algoritmos biológicos complejos que ejecutan ciegamente el código escrito por el entorno? Cada una de sus posturas políticas, cada gusto estético, cada reacción emocional a un estímulo tiene su arquitecto invisible. Funcionamos en un mundo donde la atención humana se ha convertido en el recurso más caro y codiciado, y la conciencia se ha transformado en un campo de batalla silencioso e incesante. Si usted cree sinceramente que sus convicciones le pertenecen exclusivamente, intente rastrear el génesis de al menos una de ellas. Invariablemente descubrirá que hilos sutiles conducen a un titular magistralmente formulado, a una frase escuchada al azar o a una campaña de información meticulosamente planificada, que se integró imperceptiblemente en su cosmovisión, echó raíces y mimetizó su propia opinión. Consideremos el escenario más trivial de la vida cotidiana. Usted entra en una cafetería, mira el menú y pide una bebida. Está absolutamente convencido de que es su libre elección, dictada por su gusto único y su estado de ánimo actual. Pero, ¿se ha preguntado cómo se construyó ese estado de ánimo? La música, con un ritmo calibrado con precisión de 60 pulsaciones por minuto, ralentiza imperceptiblemente sus movimientos, obligándole a detener la mirada más tiempo en el escaparate. La iluminación cálida y enfocada sobre los postres más caros los hace visualmente más atractivos, estimulando la salivación a un nivel fisiológico básico. El aroma a vainilla, sintetizado artificialmente y dispersado a través de un sistema de ventilación oculto, activa instantáneamente el sistema límbico, provocando una falsa sensación de nostalgia, seguridad y confort. Incluso el orden de los elementos en el menú está diseñado bajo los rígidos principios de las distorsiones cognitivas. El efecto anclaje, donde el artículo más caro se coloca primero, le obliga a comparar todos los precios subsiguientes de la manera que conviene al establecimiento, creando la ilusión de una compra ventajosa. Su cerebro procesa dócilmente estos estímulos invisibles, libera dopamina, y usted pronuncia el nombre de la bebida. Cree que quiso ese café. En realidad, le condujeron con maestría al punto en que cualquier otra elección se volvió psicológicamente incómoda. Lo mismo, pero a una escala mucho mayor, ocurre cada segundo de su interacción con el espacio digital. Cada movimiento de su dedo por la pantalla, cada microretención de la mirada en una fotografía, es registrado, analizado y convertido en un arma contra su propia autonomía. Los algoritmos han superado hace tiempo la fase de la mera predicción de nuestro comportamiento, ahora lo construyen activamente. Al dar forma a su burbuja de información personal, modelos matemáticos invisibles determinan qué temerá mañana, contra quién dirigirá su ira y qué considerará una verdad inquebrantable. Esta es una arquitectura de elección perfecta, donde las paredes son absolutamente transparentes. Pero es imposible traspasarlas simplemente porque usted ni siquiera sospecha de su existencia. ¿No recuerda esto la situación de un prisionero que se ha integrado tan profundamente en el sistema de su cautiverio que ha llegado a considerar los muros de su celda como los límites del propio universo? Nuestra conciencia es solo una interfaz de usuario simplificada.
Su principal tarea es ocultar los procesos computacionales extremadamente complejos y a menudo aterradores, que se desarrollan incesantemente en la oscuridad del subconsciente. Cuando afirmamos con seguridad yo quiero, yo creo, yo he decidido, solo estamos vocalizando el resultado final de una ecuación cuyas variables fueron establecidas por alguien más. Destruir esta ilusión es doloroso, ya que exige el reconocimiento de nuestra propia vulnerabilidad fundamental frente a la colosal maquinaria de programación social y tecnológica. Pero solo al cuestionar radicalmente la soberanía de nuestros propios pensamientos se puede dar el primer y más difícil paso hacia una verdadera comprensión de la naturaleza de nuestra mente. Si no somos los autores de nuestros deseos, ¿quién o qué sostiene realmente la pluma con la que se escribe el guión de nuestra vida? La respuesta a esta pregunta está oculta en los mismos mecanismos que ahora, en este preciso instante, escanean, analizan y reformatean imperceptiblemente su realidad. Hemos acostumbrado a considerar nuestra propia conciencia como un territorio soberano, una fortaleza inexpugnable, donde nacen nuestros verdaderos deseos, altos ideales e imperativos morales. Sin embargo, la realidad científica propone un escenario de nuestra existencia significativamente más sombrío. Lo que orgullosamente llamamos yo es solo una interfaz, una fina capa de ilusión, bajo la cual ruge un dictado bioquímico implacable. ¿No somos acaso meros escafandras biológicas, pilotadas por entidades que evolucionaron miles de millones de años antes de la aparición del primer homínido? Desciendan al nivel del tracto gastrointestinal, a la oscuridad de las entrañas humanas. Allí reside un ejército trillonario de microorganismos, cuyo peso total supera el de nuestro propio cerebro. No son simbiontes pasivos, sino el gobierno en la sombra de nuestra fisiología. El microbioma posee su propio genoma, que supera cientos de veces al humano, y esta colosal potencia genética es utilizada para la síntesis ininterrumpida de neurotransmisores. Más del 90% de la serotonina, la molécula responsable de nuestra sensación de felicidad, relevancia social y calma, es producida precisamente por bacterias en el intestino, y no por neuronas en la cabeza. Cerca de la mitad de la dopamina, nuestro principal motivador y fuente de anticipación de recompensa, tiene el mismo origen. Cuando surge un antojo incontrolable por un alimento específico, ¿es realmente una elección gastronómica personal? Los datos experimentales indican que ciertas cepas de bacterias, que se nutren de azúcares o grasas, son capaces de enviar señales directas a través del nervio vago directamente al cerebro. Este nervio actúa como una autopista de información de alta velocidad, pero el tráfico en ella es predominantemente unidireccional, del intestino al cráneo. Las bacterias alteran la actividad de los receptores gustativos, provocan disforia, y literalmente, fuerzan al huésped a consumir lo que es necesario para su propia reproducción. Experimentamos esto como un anhelo personal, sin sospechar que solo estamos cumpliendo una orden cifrada en impulsos químicos. Nuestro estado de ánimo, nivel de ansiedad, capacidad de concentración e incluso la propensión a la depresión severa, todo ello se correlaciona inextricablemente con la composición de la microflora. La destrucción de ciertas bacterias puede transformar una personalidad segura en un paranoico. Pero el microbioma es solo la mitad de la ecuación en esta arquitectura de subyugación. La otra parte de la máquina de control es el sistema endocrino. Las hormonas actúan como modificadores globales de la realidad, capaces de reescribir nuestras coordenadas morales en tiempo real. La oxitocina a menudo se romantiza como la molécula del amor y el apego. Sin embargo, la neurobiología revela su lado oscuro y evolutivo. Este neuropéptido realmente amplifica la empatía y la confianza, pero exclusivamente hacia los miembros de su propio grupo. Simultáneamente, aumenta drásticamente el nivel de agresión, suspicacia y xenofobia hacia los extraños. ¿Podemos siquiera hablar de una ética objetiva si nuestras decisiones de misericordia o crueldad dependen de la concentración actual de unas pocas aminoácidos en el hipotálamo? Consideremos el impacto del cortisol y la testosterona en la corteza prefrontal, esa misma área del cerebro responsable del control racional,
la planificación a largo plazo y la contención de los impulsos animales. En momentos de fuertes picos hormonales, la conexión entre la amígdala, generadora de emociones primarias, y los centros racionales se debilita físicamente. El estrés crónico literalmente reconfigura las redes neuronales, obligando al cerebro a priorizar la supervivencia inmediata sobre dilemas morales complejos. La personalidad compleja y multifacética se reduce instantáneamente a los instintos básicos de dominación o huida. Los psiquiatras forenses saben desde hace tiempo que un desequilibrio crítico de ciertas hormonas conduce, estadísticamente con mayor frecuencia a la violencia. La justicia juzga a la persona, aunque el acto de agresión a menudo es iniciado por su bioquímica temporalmente quebrada. ¿Dónde, entonces, termina la química y comienza la verdadera personalidad? Si nuestras simpatías son formadas por microbios, la agresión es dictada por hormonas. ¿Y la capacidad de compasión está rígidamente regulada por neuropéptidos, que le queda al libre albedrío? Observando esta danza incesante de moléculas, es imposible eludir la idea de una pérdida total de control biológico. Somos un ecosistema complejo, un campo de batalla donde miles de millones de microorganismos y compuestos químicos compiten por el derecho a pulsar el botón correcto en nuestro sistema nervioso. Cada paso, cada enamoramiento, cada ataque de ira o acto de autosacrificio es meticulosamente calculado e impulsado por procesos que no podemos ni percibir ni detener conscientemente. La ilusión de control absoluto es mantenida por el cerebro solo para que el organismo siga funcionando, sin caer en el estupor de la comprensión de su propia mecanicidad. Detrás de las puertas cerradas de nuestra conciencia, no hay ningún comandante supremo. Allí solo hay un oscuro y pulsante océano de microbioma y ciegas tormentas hormonales que arrojan implacablemente nuestra mente contra los acantilados de la inevitabilidad biológica. ¿No parece ahora que nuestra vida es solo la proyección de una película cuyo guión es escrito por bacterias y glándulas, mientras nosotros ingenuamente seguimos creyéndonos los directores? Tocamos la lisa pantalla de nuestros dispositivos cientos de veces al día, creyendo ingenuamente que controlamos el flujo de información y mantenemos el pulso del mundo. Sin embargo, al otro lado de la pantalla se despliega un juego completamente distinto, cuyas reglas están escritas en el lenguaje del aprendizaje automático y cuyas apuestas se miden en destinos humanos. Cada deslizamiento, cada milisegundo de la mirada que se detiene en una fotografía, cada me gusta, no es una acción meramente casual. Es una gota de datos inestimable que alimenta la colosal arquitectura del control digital. ¿No somos acaso testigos de cómo una inocente herramienta de comunicación ha evolucionado hasta convertirse en el mecanismo de ingeniería social más sofisticado de la historia? Las plataformas modernas hace tiempo que dejaron de ser simples escaparates para intercambiar noticias o fotos. Se han transformado en laboratorios invisibles y globales, donde el objeto de un experimento continuo y despiadado es la propia conciencia humana. En esta interacción asimétrica, en un lado se encuentra el cerebro humano con sus vulnerabilidades evolutivas, y en el otro, superordenadores que trabajan 24 horas al día para explotar dichas vulnerabilidades. En el corazón de esta grandiosa arquitectura reside una comprensión profunda, casi quirúrgica, de nuestra neurobiología. La evolución enseñó al ser humano a buscar nueva información para sobrevivir, recompensando cada búsqueda exitosa con una microdosis de dopamina, el neurotransmisor de la motivación y el placer. Los gigantes tecnológicos han descifrado este ancestral código biológico, transformando la curiosidad natural en un bucle dopamínico sin fin. La mecánica del desplazamiento infinito en los feeds de noticias se ha copiado deliberadamente de las máquinas tragaperras y se basa en el principio de la recompensa impredecible. Nunca sabemos con certeza qué traerá el siguiente movimiento del dedo, un vídeo divertido, una noticia inquietante que acelerará el corazón, o la aprobación social en forma de un comentario. Esta incertidumbre artificialmente creada mantiene al sistema nervioso en un estado de espera constante y agotadora, obligándonos a volver a la pantalla una y otra vez, incluso cuando los ojos duelen y la mente ruega por un descanso. Nuestra atención, capacidad de concentración e incluso la habilidad de aburrirnos han sido transformadas en el recurso más valioso.
De la era, una materia prima extraída de nuestra psique sin nuestro consentimiento consciente, dejando a su paso solo un agotamiento cognitivo. Pero el mantenimiento de la atención es solo la primera y más básica etapa del funcionamiento de esta máquina. La verdadera y profunda transformación ocurre cuando los algoritmos comienzan a moldear una realidad personalizada y hermética a nuestro alrededor. Analizando nuestros miedos ocultos, preferencias políticas y traumas psicológicos, la inteligencia artificial crea una burbuja de información ideal para cada usuario. Es un espacio específico donde cada noticia, cada publicación y cada recomendación solo confirman nuestras creencias preexistentes. Al principio, esto crea una agradable ilusión de confort y seguridad, ya que el mundo parece lógico y todos a nuestro alrededor parecen compartir nuestras opiniones. Pero, ¿no nos convertimos en prisioneros de nuestro propio reflejo, encerrados en una habitación de espejos deformantes? En este cálido aislamiento digital, el pensamiento crítico se atrofia por innecesario. El algoritmo descarta puntos de vista alternativos no por alguna censura ideológica, sino por una fría optimización matemática del engagement. La máquina aprende rápidamente que la ira, la radicalización y la indignación retienen al usuario en la red de manera mucho más efectiva que un análisis sereno y ponderado. De este modo, la sociedad se fragmenta silenciosamente en millones de realidades aisladas que ya no comparten un fundamento común de verdad objetiva, perdiendo la capacidad de diálogo. El aspecto más escalofriante de este sistema radica en su capacidad no solo para predecir nuestro comportamiento, sino también para modificarlo sutilmente a un nivel fundamental. Cuando durante años consumimos contenido meticulosamente seleccionado y ponderado por la máquina, nuestras referencias morales, nuestras nociones de normalidad y nuestros objetivos de vida sufren una corrosión lenta e irreversible. No se trata de la burda propaganda del siglo pasado, que provocaba una resistencia natural debido a su obviedad e intrusismo. Son microscópicos, diarios, desplazamientos en la percepción. El algoritmo sabe exactamente a qué hora del día somos más vulnerables a la manipulación emocional, qué disparadores visuales nos hacen sentir inferiores, y qué palabras inducen el deseo de comprar o de odiar. Reduciendo toda la complejidad y riqueza del mundo real a primitivas reacciones binarias, el sistema programa la cosmovisión del ser humano con la misma metodicidad con la que un ingeniero escribe código para un robot. Podemos, después de esto, afirmar con certeza que los pensamientos que surgen en nuestra cabeza antes de dormir son realmente nuestros, y no el resultado lógico de un prolongado procesamiento algorítmico de nuestra conciencia. Nos hemos hallado en una trampa histórica sin precedentes, donde el más alto nivel de desarrollo tecnológico viene acompañado de una catastrófica pérdida de autonomía cognitiva. Las redes, creadas con el utópico propósito de unir a la humanidad, han construido los muros invisibles más altos entre nosotros, utilizando la arquitectura de nuestro propio cerebro como material de construcción para estas barreras. En este sistema de coordenadas, cada emoción humana es monetizada sin piedad. Cada debilidad psicológica es catalogada meticulosamente para su uso futuro. En lugar de expandir los horizontes de nuestro conocimiento, el ecosistema digital lo reduce al tamaño de la pantalla de un smartphone, ofreciendo un sustituto de vida brillante pero vacío en lugar de una experiencia genuina. En esta silenciosa oscuridad cibernética, donde algoritmos sin alma dictan el ritmo de nuestra respiración informacional, surge la pregunta más aterradora de la modernidad. ¿Permanece el ser humano como sujeto libre de su propio destino, cuando su realidad es reescrita cada segundo por un código frío cuya única meta es la maximización del beneficio a través del control total y absoluto sobre aquello hacia donde se dirige nuestra mirada? La ilusión de nuestra propia unicidad es el mecanismo de defensa más perfecto que la psique humana haya creado jamás. Nacemos con un espacio de percepción absolutamente vacío, pero ya en los primeros segundos de vida, los arquitectos invisibles de la sociedad comienzan a cargar en él el software básico. Lo que se conoce como código cultural es, en realidad, un conjunto de algoritmos estrictos que definen los límites de nuestro mundo. Desde las primeras nanas, desde los primeros cuentos sobre lo correcto y lo incorrecto, sobre héroes y parias,
Una jaula invisible pero inquebrantablemente fuerte se erige alrededor de nuestra conciencia. El lenguaje con el que aprendemos a pensar ya contiene jerarquías ocultas y prejuicios de generaciones pasadas. Todavía no sabemos caminar, y la sociedad ya está implantando en nuestra red neuronal las coordenadas de lo que se considerará éxito y lo que será una derrota fatal. ¿Acaso nuestras convicciones más profundas no son más que el eco de voces ajenas que escuchamos en la infancia con tanta frecuencia que, con el tiempo, empezamos a considerarlas nuestro propio monólogo interno? Consideremos la anatomía de nuestros sueños. El deseo de prestigio, el triunfo profesional, la familia idealizada de un anuncio publicitario o el consumo de estatus, ¿son realmente necesidades orgánicas de la naturaleza humana? La industria de la programación social opera de manera impecable, ya que no obliga a actuar bajo la amenaza de represalias físicas. Su mayor proeza radica en conseguir que el propio objeto desee ardientemente lo que beneficia al sistema. El sueño del éxito es cuidadosamente diseñado en los laboratorios de la cultura de masas, empaquetado con filigrana en el cine, la literatura y las interminables redes sociales. Desperdiciamos décadas de vida, agotamos nuestros propios recursos biológicos, persiguiendo espejismos que alguien más ha colocado meticulosamente en nuestro horizonte. La propaganda moderna ha trascendido hace tiempo las consignas políticas primitivas. Hoy es un hipnotismo social sutil y omniabarcante, disuelto en el aire mismo. Dicta no solo por quién votar, sino también qué considerar bello, a quién odiar, de qué reír y por qué sacrificarse. Este hipnotismo funciona gracias a la repetición incesante de patrones que sortean hábilmente las barreras del pensamiento crítico y se incrustan directamente en el subconsciente. La neurobiología ha demostrado hace tiempo que nuestro cerebro nos recompensa con dopamina por la aprobación social. El sistema conoce este código de acceso y lo utiliza, convirtiéndonos en adictos a las evaluaciones externas. Pero la arquitectura del control no se sostiene solo sobre estímulos artificiales y deseos impuestos. Su cimiento más sólido es la ingeniería del miedo. Nuestras fobias más intensas a menudo no tienen relación alguna con el instinto natural de autoconservación. El miedo a no cumplir con los estándares establecidos, el terror nocturno al juicio público, el pánico a la exclusión social, estos son virus de la mente artificialmente creados. La sociedad marca los límites de lo permitido con vallas eléctricas invisibles. Basta con dar un paso fuera de la narrativa aceptada para que se active instantáneamente el mecanismo del ostracismo social. Como seres sociales, estamos biológicamente programados para horrorizarnos ante la expulsión de la manada. Y este temor paraliza la voluntad de manera mucho más eficaz que cualquier grillete real. Cada día tomamos miles de decisiones, creyendo sinceramente en la libertad de nuestra propia voluntad. Desde los pequeños hábitos cotidianos hasta las estrategias de vida globales, nos parece que estamos al mando. Sin embargo, cada una de las opciones disponibles ha sido previamente filtrada por una censura invisible. Se nos ofrece simplemente la ilusión de elección dentro de un menú estrictamente aprobado. Incluso cualquier rebelión contra el sistema es, con mayor frecuencia, solo otra forma de comportamiento predeterminada que la sociedad también sabe monetizar y absorber, convirtiendo la protesta en una nueva tendencia de moda. Asomarse tras el telón de nuestra propia conciencia es arriesgarse a ver el vacío donde solíamos ver nuestro yo. ¿Qué porcentaje de nuestra personalidad nos pertenece realmente? ¿A través de qué ojos miramos este mundo cuando emitimos juicios? Cuando sentimos el triunfo o nos hundimos en la depresión por no cumplir las expectativas. ¿De quién son realmente esas emociones? Nuestras propias o reacciones hábilmente orquestadas de un mecanismo perfectamente calibrado que funciona sin fisuras en la matriz del hipnotismo social? La respuesta a esta pregunta es capaz de destruir la realidad de cualquier persona que se atreva a buscarla hasta el final. Usted siente una certeza absoluta de que fue usted quien decidió leer o escuchar estas palabras. Esta sensación de subjetividad propia parece tan inamovible que cualquier duda sobre ella provoca una resistencia instintiva. Levanta la mano, da un paso, elige café en lugar de té y cree que cada uno de estos actos es el resultado de su voluntad consciente y soberana.
Sin embargo, la ciencia disecciona sin piedad esta reconfortante ilusión, dejándonos a solas con la revelación más aterradora de la neurobiología moderna: la conciencia no decide nada. Volvamos a los clásicos experimentos de Benjamin Libet, que por primera vez abrieron una brecha en el muro de nuestra autoconfianza. Mediante electroencefalografía se registró el llamado potencial de disposición, una actividad cerebral específica que surge cientos de milisegundos antes de que una persona sea consciente de su deseo de realizar un movimiento. Aparentemente, fracciones de segundo no parecían tener una importancia crítica, pero aquello era solo el comienzo. Las tecnologías modernas de resonancia magnética funcional transformaron esta anomalía científica en un verdadero horror existencial. Investigadores del Instituto Max Planck fueron mucho más allá. Pidieron a los sujetos que eligieran pulsar uno de dos botones, observando su actividad cerebral en tiempo real. Los resultados fueron demoledores para el concepto de libre albedrío. El escáner registraba patrones de actividad neuronal que indicaban sin error qué botón elegiría la persona, hasta 7 o 10 segundos antes de que la propia persona fuera consciente de su elección. 10 segundos en la escala de la neurobiología no es solo un retraso, es una eternidad. Mientras usted duda, sopesa argumentos y cree estar llevando a cabo un complejo proceso analítico, su cerebro ya ha tomado la decisión hace mucho tiempo. Bajo la superficie lisa de nuestra conciencia se esconde un caótico flujo de datos, un código biológico primordial que podría representarse como un sinsentido de símbolos, acento circunflejo y zo. Este ruido neuronal, esta oscura amalgama de descargas eléctricas y reacciones bioquímicas en los ganglios basales y la corteza prefrontal, es el verdadero autor de nuestras acciones. La conciencia, en este sistema, no ejerce el papel de directora general. Funciona más bien como un departamento de relaciones públicas, cuya única tarea es, post factum, inventar una justificación racional y socialmente aceptable para una decisión que ya ha sido tomada en la más sombría oscuridad del cráneo. ¿No somos acaso meros rehenes de esta compleja máquina biológica? Cada acto de heroísmo, cada brote de odio, cada enamoramiento o traición, todo es solo una cascada determinada de iones de sodio y potasio cruzando las membranas celulares. Nuestras acciones están dictadas por la lotería genética, el nivel de hormonas en la sangre, la arquitectura de las redes neuronales formada por traumas infantiles, e incluso lo que comimos en el desayuno. En esta cadena ininterrumpida de causas y efectos, simplemente no queda espacio para un yo, independiente e incorpóreo que pueda intervenir y cambiar el curso de los acontecimientos. La mera comprensión de este hecho paraliza. Si todas nuestras elecciones son meramente el resultado matemáticamente ineludible de estados anteriores de la materia, se borra el límite mismo entre el bien y el mal, entre la culpa y el mérito. La justicia, la moral, las instituciones sociales, todo se basa en la suposición de que el individuo podría haber actuado de otra manera. Pero la neurobiología afirma, no pudo. En el momento de cometer un crimen o crear una obra maestra, la configuración de las sinapsis y el equilibrio químico del cerebro hacían físicamente imposible cualquier otro escenario. Solíamos considerarnos los conductores en el viaje de nuestra propia vida. Pero la realidad objetiva nos delata como meros pasajeros, encerrados en el asiento trasero de un vehículo autónomo. Solo nos queda mirar por la ventanilla, observando cómo el cuerpo reacciona a los estímulos, y consolarnos con la ilusión de que somos nosotros quienes sostenemos el volante. Esta es la forma más profunda de alienación, convertirse en un espectador indefenso en el cine de la propia mente, donde la película ya ha sido rodada y el final determinado mucho antes de que las luces se apagaran en la sala. La oscuridad de la caja craneana esconde el mecanismo más complejo del universo conocido. Miles de millones de neuronas tejen cada segundo una telaraña de decisiones que ingenuamente consideramos propias. ¿No somos acaso meros pasajeros en un transporte cuyo rumbo ha sido trazado por la evolución? ¿Viejos traumas y reacciones químicas? La ilusión de control es el mecanismo de defensa más sofisticado de nuestra psique. Justificamos los estallidos de ira,
los deseos súbitos o el miedo inexplicable con complejas concepciones filosóficas, aunque la verdadera causa a menudo se esconde en la banal fluctuación de los niveles de cortisol o dopamina. Nuestra conciencia se asemeja al haz de una linterna que solo rescata de la oscuridad aquellos fragmentos de la realidad que el cerebro ya ha seleccionado, procesado y preparado para el consumo. ¿Podemos siquiera reclamar la autoría de nuestra propia vida si cada uno de nuestros pasos está dictado por la arquitectura de redes neuronales formadas sin nuestro consentimiento? Imaginen este código primario de nuestra psique como un conjunto caótico de símbolos, un ruido incomprensible, algo parecido a una señal dañada que pulsa constantemente en segundo plano. Este ruido blanco del subconsciente dicta patrones de comportamiento, obligándonos a dar vueltas en el círculo de los mismos errores. Reaccionamos a los disparadores incluso antes de que el neocórtex logre procesar la información. La amígdala ya está dando la alarma, vertiendo un cóctel de hormonas del estrés en la sangre, y solo post facto inventamos una explicación racional para nuestro pánico o agresión. ¿No se asemeja esto a vivir en una prisión invisible, donde los barrotes están construidos con nuestras propias sinapsis? Sin embargo, es precisamente en esta verdad fría e implacable donde reside la semilla de la verdadera liberación. Reconocer nuestra propia determinación biológica no es una derrota. Es una catarsis. Es el momento en que cae el telón y finalmente vemos los verdaderos hilos y engranajes que mueven la escena. Aceptar nuestra naturaleza animal y algorítmica otorga una fuerza increíble, pues es imposible reprogramar un sistema cuyas leyes no comprendes. Quien niega sus propios instintos está condenado a seguir siendo su herramienta ciega. En cambio, quien mira a los ojos a su máquina interna, obtiene la oportunidad de tocar el panel de control. El camino hacia la liberación yace en la conciencia plena, pero no en la que se vende en las populares prácticas esotéricas. Es la conciencia como un bisturí cognitivo, como una herramienta analítica implacable. Es la capacidad de desglosar nuestras propias reacciones hasta el átomo, en tiempo real. Entre el estímulo que golpea el sistema nervioso y nuestra reacción a este, existe un microespacio. Una fracción de segundo. En esta diminuta grieta del espacio-tiempo es donde se esconde nuestra libertad. La tarea no consiste en aniquilar las emociones ni borrar los instintos básicos. Eso es fisiológicamente imposible. La tarea es expandir esa brecha, transformándola en un territorio de elección consciente. Cada pensamiento automático que cruza por la mente debe ser tratado como una hipótesis, no como una verdad absoluta. ¿Es esta amenaza realmente real? ¿O es solo el eco de un antiguo mecanismo de supervivencia que se activó ante una señal falsa? ¿Es verdaderamente necesario este impulso dopamínico instantáneo? ¿O es meramente una trampa astuta del entorno que ha quebrado el código de nuestro sistema de recompensas? Cuestionar nuestras propias reacciones es el trabajo intelectual más arduo del que es capaz el ser humano. Es un acto de rebelión interna contra la dictadura del propio cerebro. La neuroplasticidad es nuestra herramienta para hackear el sistema. El cerebro es capaz de modificar su estructura bajo la influencia de una atención enfocada. Cada vez que una reacción automática es conscientemente frenada, se traza una nueva vía neuronal. Al principio, esto se asemeja a abrir un sendero a través de una jungla impenetrable, requiriendo un gasto colosal de energía. El sistema nervioso se resistirá, lanzando racionalizaciones, provocando colapsos emocionales, intentando devolvernos a las cómodas y anchas autopistas de los viejos hábitos. El pensamiento crítico no debe dirigirse únicamente al mundo exterior, a los flujos de información o a los dogmas sociales. Su objetivo principal y más vulnerable somos nosotros mismos. Nuestros prejuicios, nuestras distorsiones cognitivas, nuestras ilusiones predilectas. Retomar el timón comienza con la disposición a admitir que la mayor parte del tiempo el control está en manos de un piloto automático ciego. Cuando se comienza a rastrear cómo se forma la ira, cómo nace la ansiedad, cómo se construye el deseo, ocurre un cambio fundamental. Desaparece la posición del observador pasivo, conectado a una máquina de soporte vital.
Emerge la posición del operador. Este proceso nunca será fácil ni cómodo. Exige la fría distancia de un investigador que estudia un virus peligroso en el laboratorio de su propia conciencia. Pero es el único precio que vale la pena pagar por el derecho a llamarse arquitecto de su propio destino. Observar. Analizar. No confiar en el primer impulso. Solo así, paso a paso, milímetro a milímetro, se puede arrancar el control de las manos de la inercia evolutiva. Solo así se puede llegar a ser algo más que un mero conjunto de reacciones químicas en la oscuridad de la caja